Ay. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Un nuevo directo de Business and Talent en el canal de Twitch y con muchas ganas de presentaros al invitado de esta semana. Pero ante todo, siempre mi rutina es presentar a mi compañera, a Isabel Iglesias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos una semanita más y hoy, pues como tú decías, con un invitado de lujo con el que vamos a hablar de cosas súper interesantes. Como podríamos estar horas y horas hablando de su currículum, yo siempre digo que es mucho mejor que se presente él y eso es muchísimo mejor para nosotros y acortamos trabajo. ¿Qué tal estás, Carlos Ares? Perfecto, encantadísimo de que me hayáis invitado, porque además os sigo en redes sociales desde hace mucho tiempo y compartimos intereses comunes. Entonces, que me llaméis para participar es un honor, porque hay esa complicidad, es lo que se llama estar dentro de tu tribu, que diría que Robinson. Entonces, hay una complicidad genial. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, ¿cómo te presentarías a ti mismo? A mí, me vas a dejar que yo te presente a mi manera y para mí yo podría decir de ti que eres una de las personas que mejor trabaja o trata y habla sobre robots y personas, que de hecho es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de algoritmos, vamos a hablar del futuro del trabajo, de robots, de personas, pero ¿cómo tú definirías? Antes, cuando estábamos, antes de entrar al directo, Carlos nos estaba diciendo que, bueno, pues que todas las mañanas, justo antes de empezar su jornada de trabajo, lo primero que hace es poner ese post que ha elegido, ese artículo que le ha llamado la atención. ¿Has utilizado antes una palabra? Que no me he quedado con ella, ese post que te hace no sé qué en la cabeza. Es que he utilizado un término en inglés, mind blowing, el que te explota la cabeza, que esto está fuera de lugar, o sea, es tan impresionante, tan bueno, que lo quiero compartir y quiero ver cómo reacciona la gente, sí. Bueno, pues Carlos tiene esa virtud de poner un post, de hecho estábamos comentando antes que el otro día puso el de las cabinas para mindfulness de Amazon y que aquello, bueno, pues ha tenido bastante repercusión. Pero bueno, Carlos, cuéntanos, ¿cómo te defines? ¿Quién eres? Mira, me defino por dos vertientes. Primero, digamos, los estudios académicos. Yo soy economista de formación universitaria, hice la carrera de Económicas, Ciencias Económicas y Empresariales, también hice un máster en Dirección de Telecomunicaciones porque estuve trabajando en empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, en Amena, desde que salió al mercado, el grupo Auna, estuve en la parte de móvil, en la parte de fijos, desde siempre me ha interesado mucho la tecnología a nivel personal. Entonces, académicamente, estos estudios, pero siempre he llevado una carrera paralela, que es lo que siempre digo cuando alguien me aconseja un poco, a ver, qué tienes que hacer hoy en día, tener los estudios y el trabajo, pero luego en tu tiempo libre tienes que hacer aquellas cosas que te llenan, encontrar tu elemento, potenciarlo, ser bueno en ello. Entonces, por un lado, soy economista, tengo un máster en telecomunicaciones, he trabajado en empresas de telecomunicaciones, ahora en la administración a través de unas oposiciones, pero luego siempre llevo esta otra parte. Y curiosamente, la gente cuando me llama, por ejemplo, tú como me llamas, es para hablar de temas que hago fuera del trabajo, no lo que hago en el trabajo. Y este es un tema que trataremos, porque ¿qué pasará cuando la automatización llegue a un nivel en el cual la gente dedique pocas horas al trabajo y además ya no se autoperciba, ni se autodefina, ni se presente a los demás como que soy abogado, médico, cirujano? Porque si ya no tienes esa profesión, ¿qué eres? Perdemos nuestra identidad, ¿cómo lo gestionamos? Entonces yo soy una persona bastante inquieta y que siempre a nivel personal me ha interesado mucho formarme. Es como una necesidad realmente innata que necesito estar formándome continuamente. Cuando tienes un buen profesor o cuando lees un buen libro, te produce un subidón tan grande que yo quiero tener ese subidón constante y por eso me estoy formando constantemente. Y en estos temas de tecnología, futuro del trabajo, robótica, se han aunado un poco mis intereses y he aprovechado simplemente las redes sociales como para proyectarlo, para mostrarlo y crear un poco una red de personas que son afines para compartir este tipo de información y, claro, generar ese conocimiento de grupo e ir avanzando. Bueno, la pregunta, David, déjame porque esta yo estoy para escuchar. Déjame porque le quiero hacer la preguntita de rigor a Carlos. Carlos, ¿los robots nos van a quitar el trabajo? Mira, te lo voy a explicar con una analogía. Venga. Tú vas en coche y tienes las luces cortas y las luces largas.
vamos a poner las luces cortas para ver más o menos a medio plazo, 5 o 10 años, qué va a pasar. En este periodo vamos a ver lo que se llaman los cobots, es decir, los coworkers serán robots. Será un término que me parece que acuñó Gary Kasparov, que es el del centauro, que quería decir que era la mezcla del hombre con la máquina, porque realmente el hombre quedó muy, muy devastado cuando le ganó Deep Blue de IBM, pero entonces dijo, bueno, estas máquinas funcionan, digamos, con fuerza bruta, pero yo tengo la inteligencia, tengo la intuición, tengo unas soft skills que no tienen las máquinas. Entonces, si juntamos estas habilidades, estas soft skills, con las hard skills de las máquinas, crearemos el centauro. El problema es que realmente desde que salió Deep Blue han mejorado tanto las máquinas, que ahora mismo dicen que es que no tienen absolutamente nada que hacer en ajedrez, pero cualquier máquina de inteligencia artificial gana automáticamente, pero en segundos, al mejor jugador de ajedrez. Entonces, incluso a corto plazo tendremos el cobot. Es decir, amplificará las funciones de los humanos, de los médicos, de los abogados, de los cirujanos, de los radiólogos. Le ayudarán a tomar decisiones. Él tomará la decisión y todos estos sistemas lo que harán serán ayudarlo. Esto a corto plazo. Y a corto plazo quiere decir que para llegar a esta situación también los profesionales tendrán que formarse mucho para trabajar con todas estas nuevas tecnologías. En estos momentos el sistema educativo está preparando a gente como para incorporarse al mercado laboral en la revolución industrial. Es decir, y fíjate que un día leí un artículo muy interesante que decía, fíjate cómo estamos en las aulas, escuchamos a un profesor sin intervenir, salimos al patio cuando toca la sirena, como en las fábricas, que nos van explicando cuándo tenemos que salir, cuándo tenemos que entrar. Según vamos avanzando en el sistema educativo, nos van dejando escalonadamente en qué puesto, por ejemplo, de una fábrica tendremos que estar: peón, oficial, gerente, directivo. Tenemos un sistema educativo que en estos momentos no nos prepara. A corto plazo veremos los cobots, trabajaremos humanos con robots, necesitaremos una formación específica y los que mejor se sepan adaptar a trabajar con ellos amplificarán sus funciones como humanos y mejorarán. Esto sería a corto plazo. Estamos hablando de tecnologías exponenciales. Ahora vamos a poner las luces largas del coche y vamos a ver un poquito más a largo plazo. Las tecnologías exponenciales, supongo que imagináis la curva de la tecnología exponencial, que es una asíntota que se va hacia el infinito. Ahora, según dicen los expertos, estamos en lo que se llama el punto de la rodilla, es decir, que se empieza a acelerar. Un punto peligroso que empezamos a ver que en breve realmente la exponencialidad se va a acelerar y nos va a llevar ya casi hasta la asíntota del infinito. Si esto se cumple, a largo plazo, cualquier robot, cualquier sistema de inteligencia artificial podrá hacer muchísimo mejor cualquier tarea, cualquier trabajo que pudiera hacer un humano, sea el que sea. Los humanos podemos aportar al mercado laboral fuerza bruta, fuerza física, inteligencia y soft skills. La fuerza física ya la hemos externalizado a las máquinas en la primera revolución industrial. Ahora la inteligencia artificial está asumiendo nuestra inteligencia y cuando mejoren exponencialmente, incluso lo que nos parece como unas características únicamente humanas, la intuición, la creatividad, poder crear música, poder componer, y hay muchos ejemplos de muchos libros actuales que te están poniendo ejemplos, que realmente están componiendo música, que están escribiendo poesías, novelas, que cualquier persona normal no podríamos distinguir de una que ha escrito un humano. Entonces, a largo plazo, si se cumple la exponencialidad, sí, totalmente. Nos van a quitar absolutamente todos los trabajos. La pregunta y la duda está, ¿surgirán unos nuevos que ahora mismo no podemos ni siquiera imaginar? Porque, bueno, los humanos somos así. En la primera revolución industrial la gente pensaba que los trabajos era un conjunto de tareas dadas y que si se automatizaban, se acabó el trabajo. No podían imaginarse que se crearía el sector servicios. Se creó el sector servicios. Nos podemos agarrar a esto, surgirán una serie de trabajos que no nos podemos ni imaginar y que por mucho que se puedan automatizar las funciones nosotros nos dedicaremos, o llegaremos realmente a la utopía en que nos podremos dedicar a la creatividad, al ocio, a pensar sobre los orígenes del hombre, a explorar el universo y ellos, los robots, se dedicarán a todos los trabajos. Entre la utopía y la distopía nos estamos moviendo en estos momentos. Hoy precisamente he puesto un post
entre lo que es un tecno-optimista y un tecno-pesimista. Y entre los dos extremos, pues está esa gama de crisis en las que nos tenemos que mover y que tenemos que tomar decisiones ahora mismo para a ver a qué futuro llegamos. Que si la jornada de 4 días, que si la renta básica universal, que se están haciendo experimentos por todo el mundo. Estamos ahora mismo en una fase de prueba y error increíble que va a afectar a los resultados de las próximas décadas y que se ha estudiado en los libros de texto. Igual que ahora estudiamos las revoluciones industriales, ahora tomaremos unas decisiones que van a ser críticas. Entonces, contestando a tu pregunta, si ponemos las luces cortas del coche a medio plazo, trabajaremos con robots y el que mejor se sepa adaptar a ellos, pues mejor tendrá éxito en el mercado laboral. A largo plazo, si se cumple la exponencialidad de las tecnologías, pues evidentemente podrán abarcar cualquier tipo de trabajo intelectual o físico. ¿Puedo? Sí, claro que puede. Es que yo quería hacerle esa pregunta. Esa era para mí. Ahora ya puedes tú. Venga. Sabes que yo te dejo sin ningún tipo de problema. Carlos, hablando yo con Paco Bri de la Deusto, de la Universidad de Deusto, hablamos de varios temas, sobre todo del ser polímata, del ser que estudia varias... ellos hablan mucho del tema de Florencia, de los Medici y tal, no sé qué. Yo, hablando del sistema educativo, yo creo que tenemos que ir a un sistema educativo totalmente polímata, ¿sabes? Totalmente polímata. Y sobre todo es el renacimiento que tanto se habla en creatividad del ser humano, que se va a dedicar a estudiar, a divagar, a idear y todo eso. ¿Cómo lo ves tú? Creo que eso está bien para un determinado grupo de personas, pero no para toda la humanidad. Es como cuando te explican, claro. Sal de tu zona de confort, hazte emprendedor. La gente que siempre ha querido emprender se le llamaba pequeño empresario o inventor, y siempre lo ha hecho. Estas son parches puntuales. La gente, por ejemplo, a mí me encanta aprender, siempre he tenido esa necesidad, y la gente que ha querido hacerlo lo hará. Pero mira, el historiador Yuval Noah Harari dice, vamos a ver. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veamos todos. En estos momentos, los trabajadores de los bancos van a ser despedidos, pero de una forma brutal. Personas que llevan 20, 30 años trabajando, que llegan a los 50, dice Yuval Noah Harari. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se van a reciclar en programadores de aplicaciones porque está de moda? O sea, con 50 años, con familias, con esa carga que llevan ya... Y cuando dentro de 10 años dejen de ser programadores porque ya la inteligencia artificial ya pueda programar, ¿qué se harán? Profesores de yoga, dice. ¿Y te crees que es realista para una persona normal asumir entre los 50, los 60, los 70, reciclarse y entrar a competir en mercados laborales con millones de personas más que también tienen que reciclarse? Todas estas soluciones son parches puntuales, pero evidentemente no arreglan problemas estructurales. Y estamos hablando de problemas estructurales que afectan a millones de personas. Entonces, yo esto lo veo puntual, pero no estructural, evidentemente. Todas estas millones de personas, que van a ser miles de personas de los bancos, hoy estaban saliendo en televisión las huelgas que están haciendo, pero ¿en qué se van a reciclar si el resto de sectores están en la misma situación? O peor. ¿Tú crees que todo el mundo, toda la humanidad tiene la capacidad de ser creativo para componer música, para escribir poesía, para ofrecer un servicio para que el resto de la humanidad lo valore y se lo compre? No, para nada. De hecho, la historia nos dice que la mayoría de las personas durante toda la historia de la humanidad, pues digamos que como en una empresa están las cúpulas directivas, pero el resto básicamente lo que hacen es obedecer órdenes. Y hay un ejemplo que me parece que también pone Yuval Noah Harari, que dice que los que antes estaban arando campos, luego pasaron a un taller y ahora están en un almacén escaneando códigos y cogiendo paquetes de las estanterías. Es decir, es que nos podemos remontar a cientos de años y vemos que una vez que se han aprendido unas nuevas habilidades, entre estar arando el campo, estar en una cadena de montaje fordista o estar en un almacén de Amazon, yo no veo mucha diferencia. Simplemente les dan unos cursos de formación y están allí. Y lo peor es que cada vez hacen tareas más robóticas, menos humanas. Entonces, esto que me cuentas del renacimiento, de que hay que saber de todo, es una solución para determinadas personas que si ellas ya tienen interés, ya lo están haciendo, pero no es estructural para las fábricas que se están cerrando, para los empleados de banca que están despidiendo, no para nada.
De hecho, Carlos, antes al principio, cuando todavía no habíamos empezado el directo, hablábamos precisamente de la noticia de Amazon con las cabinas estas para mindfulness que estaban diciendo, y tú has hecho un comentario que me llama muchísimo la atención, que decías, porque has puesto el ejemplo de que la gente que trabaja en los almacenes de Amazon, como para poder ir al baño tienen que desplazarse 13, 14 minutos, es decir, tienen un ratito largo, pues que incluso que estaban haciendo pis en botellas de agua, comentabas tú, y decías, claro, es que nos estamos encontrando con que estas personas en realidad están compitiendo, están haciendo tareas de robot porque están compitiendo con robots. Es decir, ¿caminamos hacia eso, Carlos? Al decir, porque claro, tú antes hablabas de los cobots, pero entiendo que con un cobot es que trabajas de manera colaborativa. Pero claro, esto que cuentas de Amazon, a mí me parece que tiene poco de trabajar colaborativamente con un robot. Total y absolutamente. De hecho, Amazon cada año hace un concurso donde participan las mejores universidades del mundo, el MIT, Stanford, Harvard, para presentar a ver cuál es el mejor robot recolector. Es decir, incluso las tareas que ahora en este momento están haciendo los humanos, están trabajando hace años en automatizarlas ya directamente. Es decir, los pocos humanos que pueden quedar en un almacén lo que quieren es simplemente eliminarnos por una cuestión de costes. Es decir, mira, a mí me gusta mucho Yuval Noah Harari porque, claro, nosotros generalmente tenemos un horizonte temporal muy concreto, pero los historiadores como él nos enseñan un horizonte temporal muy largo y nos explican lo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Las empresas no se crean para crear empleo, se crean para generar valor para el propietario, para los accionistas. Y lo que tienen que hacer es... Hay una frase en economía de la empresa que es de aquellas sagradas que dice: una empresa privada en una economía de mercado tiene que maximizar costes, o su equivalente maximizar beneficios, o minimizar costes. Los trabajadores cuando se contratan y se añaden a la partida de costes laborales. Y los costes laborales, por definición, hay que minimizarlos. Es decir, cualquier empresa tiene el incentivo económico a minimizar los costes laborales. Y en estos momentos, como la tecnología lo permite, pues lo que está haciendo es sustituir el factor trabajo por el factor capital. Y esto se está acelerando cada vez más. Esto que decía antes de los cobots, claro, funcionará, pero solo para personas que tienen una altísima formación. Yo me estoy refiriendo a personas que han estudiado, por ejemplo, un grado en informática en Stanford y luego hacen un máster en robótica en el MIT. Ahí se crea empleo y muy bien pagado, y seguramente ellos trabajarán con cobots y algunos directivos de grandes empresas, pero por eso decía que todas estas soluciones son parches, pero no abarcan toda la estructura de la población. Evidentemente, los trabajadores de Amazon en estos momentos tienen que competir para hacerlo mejor que un robot que cada vez está avanzando más y que les va a superar. La finalidad que tienen los propietarios, Jeff Bezos en este caso, es sustituir a los trabajadores por robots. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Uber, la empresa de taxis, nunca ha tenido beneficios. Pero hay inversores que hace muchos años que están poniendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque realmente cuando los coches sean absolutamente autónomos, prescindirán de los costes salariales y entonces es cuando tendrán beneficios. Entonces, el cobot será un nicho muy concreto y específico para personas con una alta formación, que es donde se está creando empleo ahora, pero evidentemente para personas que han podido ir, primero que tienen la capacidad de estudio de este nivel y segundo que se pueden permitir y pagar y ir a estos centros. La clase media básicamente está destruida y quizás por la parte baja se están creando algunos trabajos porque los robots todavía no son lo suficientemente versátiles como para hacer determinadas tareas. Por ejemplo, fontanero. Es un ejemplo que siempre ponen. Cuando tú llamas a un fontanero y va a tu casa, bueno, cada casa es un mundo y se encuentra ahí un marrón, que si las tuberías van por aquí, que si aquí hay una encimera, que si aquí hay un armario. Entonces, claro, un robot en estos momentos no está preparado para... Puede seguir un algoritmo, pero claro, cuando se encuentra con incertidumbre en cada uno de los casos, no puede hacerlo. Por eso se crean este tipo de empleos todavía en esta franja tan baja, excepto cuando ya lleguen a la versatilidad de que puedan hacerlo. Entonces tenemos la clase media eliminada, se crean algunos puestos de alto valor añadido que trabajarán con cobots y por la parte baja de personas con poca cualificación. Pero bueno, toda la parte media, que es la que sostiene una economía sana en la clase media, pues es la que está automatizada. Yo hoy os tengo que reconocer una cosa. A mí me ha llegado el libro este de Jeff y juro que me da miedo abrirlo. Me da miedo abrirlo. Bueno, yo cada día, cuando salgo a almorzar, lo dedico a ir a la FNAC a ver todas las novedades. Lo hace un par de días que lo he visto, sí.
Pues me ha llegado y después de lo que me has contado, te juro que esto va a ser peor que el monstruo de las galletas. Claro, lo que pasa es que está pensado para personas que quieren optimizar los procesos y eliminar costes salariales. Entonces, seguramente desde ese punto de vista te da buenos consejos. Si tú eres el trabajador, asústate como te estás asustando, evidentemente. Sí, no sé, esta noche sí voy a tener pesadillas o con Carlos Ares o con Jeff Bezos, no sé yo. Entonces, Te voy a alegrar el Carlos, día. ¿qué futuro nos queda a los Mira, empleados, a los ¿tú sabes profesionales? lo que pasa? Yo como no tengo ningún incentivo, yo cuando te estoy explicando esto, te lo explico porque yo leo libros de los Mm, buenos. A mí me molesta muchísimo el cuñadismo, el que te explica cosas simplemente porque yo, mira, me ha pasado una cosa en las redes sociales muy curiosa. En LinkedIn no suele haber muchos haters. ya, Gente sí, es más es educada, cierto. tiene más Mm. formación, En pero Twitter, En así. Twitter tienes todos. en Twitter hay gente que ya lo está dejando porque, bueno, aquello ya van a la yugular directamente, a Sí, desahogarse. No sé por qué ha evolucionado a este nivel, pero bueno. sí. Follan poco. Yo, mira, yo Twitter simplemente lo que hago es como un repositorio, un almacén. Cuando quiero leer artículos súper interesantes que me gustan de los medios que sigo, me los retuiteo y los tengo allí. Pero Mm. entrar a discutir con gente, saber quién se da el zasca más grande. No, no, de verdad. El insulto y el zasca. No, para eso no entro. Pero en LinkedIn la gente sí, la gente tiene una mayor formación, pero me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo siempre comparto artículos de los mejores centros, del MIT, de Harvard, de Princeton, de premios Nobel, de articulistas, de hace poco también de Arsuaga, porque me interesa mucho la antropología, porque en el Sí. fondo un poco nos está diciendo nuestro pasado, cómo será en el Sí. futuro, pero gente que es número uno en el mundo. Mm. Pues hay gente que si no le gusta, sufre lo que se llama una disonancia cognitiva. Dice, hostias, todas mis creencias están en contra de lo que está diciendo este hombre. ¿Cómo puedo hacer para salir de aquí? Claro, rebatir al MIT o a un premio Nobel para cualquiera de nosotros mortales es muy difícil. Entonces, ataque ad hominem. Se te quedan mirando, a ver, hostia, este es funcionario, ya está, es que se lo monta el juego. Entonces, tú que sabrás, no sé qué, no sé cuánto, como mucho, hay argumentos ad hominem, disonancias cognitivas que no saben gestionar, pero claro, digo, tío, que te estoy poniendo un premio Nobel. Cuando yo escucho un artículo, cuando yo veo un programa de un premio Nobel, escucho, callo y aprendo. No lo estoy rectificando basándome en nada. ¿Qué estudios? Yo siempre le digo, oye, si no estás de acuerdo, presenta tus estudios, los presentas a revistas como The Economist, de Harvard Business Review, de MIT Technology Review, que te los acepten, que los revisen y si ven que tienen la calidad, oye, y es mejor que el que yo he publicado, pues aprendemos todos. Así funciona la ciencia. Pero aparte de esto, no, en LinkedIn se comportan bastante bien. Quizás en temas económicos, entre liberales, keynesianos, ahí siempre hay Bueno, un sí, pique. sí. Porque claro, lo que te venía a decir, que yo no tengo un interés en publicar artículos en un sentido, en una tendencia política o en otra. A mí lo que me interesa es la calidad del artículo. Entonces hay gente que es o tecnooptimista o tecnopesimista, pero ves que hay un interés detrás. Hay gente que te dice que lo mejor, por ejemplo, es la automatización per se. Bueno, es per se. De momento, lo que sabemos es que vas a reducir costes salariales. Entonces ya sabemos la parte que se va a beneficiar. El trabajador no. Dicen, no, pero bueno, es que sabes lo que pasará, que cuando se automaticen todos los procesos, entonces ya llegaremos a ese nirvana y nos podremos dedicar simplemente a desarrollar el intelecto. En estos momentos lo que estamos viendo es que las desigualdades sociales, pocas veces en la historia, se han dado como ahora, que la concentración de la riqueza está cada vez en... Mira, te voy a... el libro que me compré ayer, ya que me has enseñado ese antes, Los 9 gigantes. ¡Qué bueno! Buenísimo. Sí. Vale. Este es el que has publicado ayer o hoy, Sí, ¿no? Ayer, ¿verdad? Sí. Sí. Hay 9 empresas, Microsoft, Alibaba, IBM, Google, Amazon, Facebook, Tencent, Apple, Baidu, que en estos momentos es que tienen más poder que los propios estados y tienen presencia en la mayoría de países. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual hay empresas que tienen más poder que los propios estados de decisión. Llegaremos a un mundo utópico donde los robots harán todos los trabajos y habrá tanta riqueza, eso es lo que dicen los tecnooptimistas, que se repartirá por todas las clases sociales, o llegaremos a una distopía donde se aumentarán las desigualdades sociales y realmente las corporaciones sustituirán el papel de los estados y serán ellas las que dicten las leyes. Hace 2 días salió publicado en El País que Jeff Bezos, junto con Tim Cook de Microsoft y
y el de PayPal, me parece, querían diseñar ciudades privadas con sus propias leyes, hacer su planificación urbana. Eso no es nuevo. De hecho, el tema de Silicon Valley, ellos han creado sus propias ciudades, precisamente, creo que Facebook ya lo hizo, precisamente ellos un poco amparándose en el tema de la escasez de vivienda, de facilitar la vivienda a sus propios empleados. Pero eso no es una idea nueva. Yo hace ya años ya he leído en ese sentido algún artículo donde hablaba de proyectos, no sé si de Apple, de Facebook o de Google, donde estaban trabajando en ciudades. Siempre pensando en, no, para nuestros empleados, para crear, pues eso, una especie de espacio mejor para nuestros empleados, nuestras familias, nuestros no sé qué, pero bueno, eso tiene muchas lecturas. No sé si hace poco salió publicado que una de las principales causas de muerte en el mundo es el exceso de trabajo. Que dices, bueno, pero no estamos en la época dorada de la automatización, no se supone que se nos va a reducir la carga de trabajo y resulta que la mayoría de la gente está muriendo por ataques al corazón o por ictus cerebrales precisamente del estrés derivado de la carga de trabajo. Y dices, ¿cómo es posible? Si Keynes ya decía que en el año 2030 que ya trabajaríamos 15 horas a la semana, porque ya la automatización habría acelerado tanto que realmente habríamos llegado a ese nirvana de poder dedicarnos al ocio y simplemente a la creatividad, a hacer cualquier actividad que sea humana en lugar de trabajar. Pues estamos viviendo ya una distopía. Yo no veo exactamente el tecnooptimismo por dónde cogerlo, ¿eh? No. Y no solamente eso, sino que además yo la sensación que tengo es que a raíz de la pandemia todo esto se ha agudizado mucho más. Es decir, ahora ya parece que se empieza a hablar y ya sin ningún tipo de tapujo, todos los problemas mentales surgidos a raíz de la pandemia, que no solamente por la pandemia, sino también pues eso, pues por el exceso de trabajo y todos los cambios que hemos vivido. Entonces, lo que tú dices, o sea, eso de que el 2030 yo lo veo un poco a la vuelta de la esquina, para que estemos trabajando 15 horas. En los años 80, mi padre, un simple obrero de fábrica, o mi tío, que era un administrativo de banco, que trabajó toda su vida allí, con su sueldo mantenían familia de 4 miembros. Pagaban la hipoteca sin problemas, el coche, vacaciones, los estudios de los hijos, incluso podían pagarse segunda residencia en muchos casos. Esto con un sueldo de una persona que no tenía estudios universitarios. Ahora resulta que con toda la automatización y robotización la gente se está muriendo por exceso de trabajo y encima muchos están desempleados. Sí, de hecho ahora estamos en una época en la que habrá que empezar ya a probar soluciones, que si semana laboral de 4 días, que si renta básica universal, empezar a probar soluciones ya, porque estamos viendo que lo que está pasando no está funcionando y que va a ir a peor. Y la concentración, de hecho, durante la pandemia, los más ricos se han vuelto ultra mega ricos todavía más. El reparto de la riqueza en estos momentos cada vez es más desigual. Hay un libro que es curioso, ¿sabes lo que pasa? Que no está traducido al español. Entonces, si no lees en inglés, es como si vivieras a veces en el pasado. Estoy de acuerdo contigo. Mira, y ahora aprovecho otra cosa para comentar. Mira que hemos hablado David y yo veces del tema de que los mejores libros están en inglés. Es una pena. Es una pena. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo de joven jugaba a tenis. Entonces, hace años salió la biografía de, ¿cómo se llamaba? El chico de Las Vegas. Agassi. Salió la biografía de Agassi. Y yo, como había jugado a tenis, me atrajo la idea, estaba en inglés, me lo leí en inglés, me encantó. Es un libro recomendable, da igual que te guste o no te guste el tenis. Es una historia de superación brutal. Su padre era un emigrante iraní que casi maltrataba a los 4 hijos porque quería que alguno triunfara. Él lo obligaba a meterse en una pista y con una máquina lanzapelotas lo ponía a una velocidad endiablada y le hacía devolver pelotas. Y siempre durante toda su vida dijo, he odiado el tenis con todas mis fuerzas. Yo era bueno y mi padre me forzó tanto a que tenía que tener éxito porque para él de joven vio a unos ricos jugando a tenis y tenían la idea de que para triunfar en la vida tenía... Bueno, es un libro buenísimo, una historia de superación en Las Vegas, en la parte pobre, no el strip de los casinos. Me lo leí y me encantó. Al cabo de 5 años, creo, salió la traducción en español y una compañera de trabajo que también jugaba me dice, Carlos, he leído un libro muy bueno, igual te interesa. Y pensé, mira, 5 años es el retraso que tienes en la vida si no lees inglés, porque al cabo de 5 años salió la traducción. Fíjate.
Y eso en el caso de que salga. Eso te iba a decir, porque hay libros que yo no los encuentro nunca traducidos. O sea, que nunca se llegan a traducir. O sea, que o te lo compras en inglés o te lo compras en inglés, porque no hay traducción posible. Pues hay un libro que quería comentar, que el autor es Daniel Susskind, que es un catedrático de Oxford, que junto con su padre ya hace unos años escribió El futuro de las profesiones. Y ahora el futuro de las profesiones, es decir, no el de los trabajos poco cualificados, sino el futuro de lo que pasará con las profesiones cualificadas. Y un poco iba en la línea de los cobots. Y ahora, hace poco, ha escrito él solo otro, ya que se titula A World Without Work, un mundo sin trabajo, ya directamente. Ya ha pasado de las luces cortas de los cobots a el mundo sin trabajo. Y claro, él es un asesor que ha asesorado tanto a gobiernos laboristas como conservadores. Y es un perfil que me gusta porque él dice, yo no me vinculo a ningún partido ni una ideología. Yo soy un técnico, un economista, un especialista, y lo que si queremos es que se reparta la riqueza a todas las capas sociales, pues yo hago análisis. Entonces, ha escrito un libro muy bueno en el cual llega a un punto en el que dice, vamos a ver, ya no habrá trabajo, los robots se harán cargo de todos los empleos. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que él propone es un gran Estado que distribuye la riqueza, deja que las empresas y el mercado creen la riqueza, que ellos mismos se encarguen de la producción, pero luego la distribución tiene que haber un gran Estado, porque es que si no, tú has visto la película Elysium, esa la pongo mucho como ejemplo yo, una estación orbital de super mega ricos que viven allí con unos lujos increíbles y luego la Tierra totalmente contaminada, el resto de la población malviven como esclavos. En estos momentos vamos en esta dirección. Bueno, eso ya pasa en algunas zonas del mundo. Y si ves hay personas que viven como esclavos. Claro, lo que pasa que como nos parece que eso es el tercer mundo y que eso está un poco lejos, pues... Y yo, Carlos, hablando de eso de los 5 años de los libros, ¿no crees que también España, sin hablar de partidos políticos, también en general es así, que va detrás de las modas, tendencias, siempre el último? Mucho hablamos de innovación, mucho hablamos de creatividad, mucho hablamos de tal, pero dices, yo veo la transformación digital y sigo viendo las mismas mierdas de siempre, a pesar de, con perdón, ¿sabes? Yo hablo así. Sigo viendo lo mismo de siempre y gente que escribe libros de transformación digital, dices, si lo único que has hecho es una puta web. Sí. Sí. Sí, mira, efectivamente. Tenía una profesora en la carrera de económicas que era experta en desarrollo económico y trabajaba para la ONU, y de los muchos factores que nos explicaba por qué hay países que están subdesarrollados y otros tienen programas para ir a Marte, y dice, si todos somos sapiens y tenemos la misma capacidad cerebral, de las muchas hipótesis, una de ellas, por ejemplo, era el clima. En España, una de las mayores partidas de la aportación al PIB es el turismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay playa, hay buen clima, entonces los costes de poner un negocio de cara al turismo pues no son muchos, ni hay que invertir mucho en tecnología, y eso pues yo creo que en cierta manera ha ido lastrando de que la mayor aportación al PIB de España sea el turismo. Por ejemplo, el país que más ha teletrabajado en Europa salió hace 2 días, que era Finlandia. Sí. Tenemos una inercia desde hace muchos años de que el turismo es la principal aportación al PIB. Entonces, ¿cómo se digitaliza? ¿Cómo compite un país que está tan enfocado al turismo? El Mediterráneo, el Mediterráneo no lo veo muy digital. De la persona. Sí. Claro, ahora, por ejemplo, se está potenciando mucho el teletrabajo. Por ejemplo, Canarias está potenciando mucho el teletrabajo, porque si su principal aportación al PIB era el turismo y ahora se está reduciendo, pero claro, tienen muy buenas telecomunicaciones. Ahora se está potenciando que vayan teletrabajadores de cualquier parte del mundo. De hecho, otro tema del que hablé hace poco es que tú normalmente competías con trabajadores de tu ciudad por un empleo, pero ahora puedes competir con estudiantes del MIT de India. Hay un MIT en la India, de hecho, bueno, decía que el salario medio de un programador en Estados Unidos sería de unos $80.000, pero el mismo trabajo, si lo subcontratas a un programador en la India, podría ser de $10.000. O sea que ahora tienes que competir por un salario infinitamente más bajo que el tuyo con cualquier persona que está en cualquier parte del mundo.
Sí. O sea, ese es otro factor que se añade todavía a la precariedad y el estrés con el que nos vamos a enfrentar en la búsqueda de empleo. Por eso que todas estas soluciones que dicen muchos de sí, hay que reciclarte continuamente, sí, totalmente de acuerdo, eso es obvio, pero esto no es una solución global estructural. Las personas no pueden estar reciclándose y entrando a competir al mercado laboral de cero. Mira, los que acaban de ser despedidos del banco con 50 años, se van a reciclar en programadores y competir con chicos que acaban de salir con 24 años de estudiar ingeniería informática. ¿Qué empresa los va a contratar? No. ¿Tú sabes el esfuerzo personal? A ver, formarse requiere un esfuerzo personal y tiempo. Estamos hablando de 45, 50 años. Yo cuando tenía 18 pude entrar en la universidad porque vivía en casa de mis padres y no tenía por qué trabajar. Entonces mi dedicación era 100% al estudio y yo me dedicaba al 100%. Llevar una familia, una casa, familia, todas las preocupaciones y al mismo tiempo formarte para competir en el mercado laboral y esperando que venga siempre la obsolescencia humana por detrás tuyo y volverte a reciclar en otro y luego en otro y luego en otro, eso no es asumible. No es asumible a nivel global, ni todos tenemos la capacidad de ser súper creativos. Entonces las medidas tienen que ser nacionales y dirigidas por los gobiernos. Pero todo eso lo que tú me estás diciendo es la filosofía de subsistencia. Es la filosofía de ahora es Clubhouse, luego el siguiente es Twitter Space y nos olvidamos de lo que habíamos hecho anteriormente, de los valores que prometíamos, de todo, ¿sabes? Es vivir el momento, pero por subsistencia, por necesidad, no por... eso no aporta valor, eso no aporta innovación a la sociedad. De hecho, una distinción importante que hay que hacer es qué es un avance tecnológico y qué es el progreso social. Sí. Porque mucha gente, mira, a mí me cabrea mucho que hay ciertas empresas que, sobre todo la economía de las plataformas, te lo venden que es economía colaborativa, buen rollo entre pares, entre vecinos. Tú necesitas un servicio, pues yo te lo presto. Estaba todo perfectamente planificado. Están vaciando de contenido los derechos laborales que ha conseguido años y años conseguir. Parece que estemos con unos derechos laborales del siglo XIX. Entonces te dicen, ¿no estás de acuerdo? Eres un ludita. ¿Qué quieres? ¿Volver a las cavernas? Y con ese argumento ridículo se piensan que te desarman. No. Una cosa es el avance tecnológico y otra cosa es el progreso social. Y si no están alineados, nos están llevando a la distopía actual. Entonces, avances tecnológicos sí, por supuesto, pero con una perspectiva humana y que beneficien a la sociedad y que además permeen a todas las capas sociales. No simplemente que se encarguen de extraer la riqueza, como están haciendo ahora, de los trabajadores en beneficio simplemente de unas pequeñas élites. Avance tecnológico alineado con progreso social, si no, la distopía actual. Claro, es que con eso que estás contando, Carlos, me viene un poco a la cabeza una de las cuestiones que ha surgido quizás con algo más de fuerza durante todo este tiempo, que tiene que ver con esa vertiente más de responsabilidad social corporativa de las empresas o de que las empresas tengan un propósito que vaya más allá de, como tú decías al principio, oye, mi principal propósito como empresa es ganar pasta, ¿vale? O sea, conseguir cuantos más beneficios mejores o reducir mis costes, ¿vale? Pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo, incrementar mis beneficios. Pero ahora mismo, o por lo menos yo es una percepción que tengo, parece como que la sociedad en este momento dice, vale, asumimos que las organizaciones están para ganar dinero, pero también queremos que parte de ese dinero que ganan las empresas que se revierta o que tenga un impacto positivo en la sociedad. Y eso, ¿cómo casa en todo esto que tú estás comentando? Este discurso que haces es el habitual que hacen hoy en día las empresas. Primero, los economistas clásicos liberales decían que simplemente las empresas están para favorecer a los accionistas, los shareholders. Sí. Ahora el discurso ha cambiado y se llaman los stakeholders, es decir, todo el ecosistema de trabajadores, de sindicatos, de agentes sociales, de vecinos, personas preocupadas por el medio ambiente. Este es el discurso oficial que se dice. Sí. ¿Se está aplicando? ¿Es puro postureo verbal? En algunos casos sí, en otros no, ya lo sabemos, o sea, porque vende mucho. Pero claro, parece como que hay en la sociedad, ¿vale? Me refiero en la sociedad, o sea, muy impulsado porque al final el cliente, el consumidor, y os voy a contar algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si conocéis la marca de comida Maggi, la del puré de patatas Maggi. Ojo, no quiero hacer publicidad de nada, ¿vale? Pero me da mucho la atención porque el otro día leí un artículo donde decía que Maggi reconocía
que no sé si era el 85% de sus productos, digo el 85% y ahora mismo no recuerdo si era esa cifra, pero era una cifra muy alta. El 85% de sus productos no eran saludables. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen es comida procesada. Y dices... ahora se dan cuenta. Bueno, llevan años. Llevan años. Yo hace años que no compro nada que venga en una caja. ¿Por qué? Porque lo que viene en una caja ya sé que es comida procesada, ¿no? Pero sí, o sea, pero yo de pequeña he comido puré de patata de caja, pues no os podéis hacer idea lo que he comido, ¿vale? Pues así con todo. Pero claro, me llamó mucho la atención porque pensé, ¿y esto ahora a qué viene? O sea, llevas toda la vida haciendo este producto, o sea, tu fuente de ingresos ha sido este tipo de productos. No le has dicho a la sociedad, al consumidor, al cliente, oye, que mi producto igual no es muy saludable, que lo sepas, que si lo quieres comprar yo te lo vendo, pero que no es muy saludable. ¿Y ahora? ¿Y por qué esto? Y eso es a lo que me refiero. Yo leí lo que estás diciendo. Lo leíste tú también. De entrada ha conseguido un gran impacto, que todo el mundo estemos hablando precisamente de Hombre, este caso. claro. Eso ya ha puesto a la marca en boca de todos. Es verdad. Eso es verdad. O sea que ya le estamos haciendo una publicidad increíble que ella misma pagándolo en medios no podría ni siquiera asumir. Está reconociendo un error. A la gente nos gusta que se reconozcan los errores. Lo que tú decías, ahora se han dado cuenta ahora, después de tantos años. Evidentemente ya lo sabían, lo hacen de forma estratégica. Hay una estrategia detrás. Nos mostramos vulnerables, nos hemos equivocado, vamos a intentar mejorar. Sabemos que ahora la gente quiere comer más sano. Es una estrategia que evidentemente no está pensada para que mejore tu salud. Está pensada porque se están posicionando en esta ideología que tú me estás comentando de que ahora hay que preocuparse de los stakeholders, no de los shareholders, y que por lo tanto está alineada con esta línea de pensamiento que existe ahora mismo. ¿Le saldrá bien? La gente dirá, mira, se han equivocado, van a rectificar, compraremos sus productos que ahora serán sanos, al contrario de la competencia, que no nos han dicho nada, y damos por descontado que la competencia serán igual de malos. Pero sí que el discurso oficial va en esta línea, preocuparse por el entorno, por el cambio climático, ser sostenibles, que la presión social llegue a que sea cierto, ¿no? Que sea real, eso es lo que tendremos que ver, porque en el 2019, en la cumbre de Davos, la que se celebró antes de la pandemia, hay un artículo que también publiqué en LinkedIn, salió en el New York Times, creo, uno de los periodistas que asistió a la cumbre decía que el discurso oficial que daban todos en las conferencias iba un poco en esta línea. Hay que preocuparse de una red social para que no dejara a nadie atrás, va a haber mucho desempleo, este discurso del buen rollo. Dice, pero luego, behind the scenes, detrás, básicamente lo que hacían es preocuparse por automatizar al máximo sus procesos para recoger los beneficios derivados de la eliminación de costes salariales. Es decir, un poco en público decían lo que hay que decir, lo que sabemos que tienen que decir, pero en privado estaban para lo que estaban, para generar el máximo de beneficios. Mira, yo os cuento, ayer estuve hablando con Miguel Justribó, uno de los creativos más importantes de España, y me decía, el año pasado, el 19, en Cannes, todo el mundo hablaba de propósito, de propósito, de propósito, de propósito. Y cuando yo les preguntaba, ¿cuánto te cuesta ese propósito? Ninguno sabía responderme. Y dice, yo creeré en el propósito, en la responsabilidad social corporativa, cuando me moleste en la cuenta de resultados, ¿sabes? Cuando me cueste dinero invertir en eso. Mientras tanto, todo es marketing, todo es publicidad y todo es muy bonito, ¿sabes? Eso es lo que me comentaba y me decía una agencia de publicidad, ¿sabes? Con eso te digo. Sí, yo estoy de acuerdo que una cosa es lo que se está diciendo porque es lo que hay que decir, es el discurso. Si no, decir en público cualquier otra cosa sería ir en contra de este discurso oficial que se está dando, pero lo que hagan realmente, hasta que no impacte en la cuenta de resultados, como dices, no creo que hagan nada. Es decir, si tú tiras aguas contaminantes a un río y te están diciendo que poner una depuradora te cuesta 1 millón de euros y pagar una multa son 10.000, ¿qué hace una empresa? 10.000. Claro. 10.000 y hasta que llegue al millón, no sé cuántos años tengo para ahorrarme ponérmela. Hasta que no le toque realmente el bolsillo, no va a haber nada. Es decir, las personas, mira, vamos a hablar un poco de economía. Vamos a ver. En los años 80, las políticas de Reagan y de Thatcher implantaron lo que se llama la trickle-down economics, que quiere decir la economía del goteo o del chorreo. La teoría era,
vamos a desregular los mercados para no hacerles imposiciones a las empresas que sean gravosas, por ejemplo, esto de tener que poner depuradoras, vamos a bajarle la tasa sobre los beneficios y claro, dirás, hostias, de entrada van a ganar muchísimo dinero que no se esperaban. Dices, sí, van a ganar mucho dinero, pero ganarán tanto dinero. Imagínate esa pirámide de copas de champán que vemos en la película, que empiezan a poner champán en la primera copa, no dejan de poner, claro, rebosa la primera copa, baja a las segundas, a las terceras, a las cuartas y al final todas las copas de la pirámide, por muy grande que llegue sea la pirámide, están llenas de champán. Explicaron así lo que se llama la trickle down economics, la liberalización de la economía. Ganarán mucho dinero, pero claro, con tanto dinero lo que harán será reinvertirlo y al reinvertirlo crearán nuevos empleos, la gente tendrá nuevas fuentes de ingreso, aumentará la demanda, al aumentar la demanda se crearán nuevas empresas y al final todas las capas sociales se verán beneficiadas. Hace poco ha salido un informe de la London School of Economics que decía que eso no pasó así. Yeah. Y no pasó así por una razón. De pronto se encontraron con una cantidad de dinero que era como regalada, sin haber hecho un esfuerzo, simplemente te bajan el impuesto de beneficios, desregulan los mercados para que hagas lo que quieras, se encuentran con una gran cantidad de dinero. ¿Qué hacen? ¿La invierten o dicen, mira, invertirla es un riesgo, comporta un riesgo, yo no sé si tendrá retorno o no tendrá retorno, así que de momento esta cantidad que me ha llegado yo la retiro del mercado, me la llevo a mis paraísos, no la voy a reinvertir, o sea que el champán no va goteando por el resto de copas, el champán se queda en las primeras gotas, la copa de arriba se agranda y no deja que el champán vaya cayendo al resto de copas, es decir, todas estas teorías que se llaman liberales, porque quiere decir que, bueno, dejan que las empresas hagan lo que quieran y haciendo lo que quieran generar más empleo. Hay un artículo en la London School of Economics que se ha demostrado que no funcionan. Es lo que decíamos, si no le tocas el bolsillo a una empresa, no va a hacer nada, por racionalidad económica, por pura economía de la empresa. Están para generar dinero, maximizar beneficios. Preocuparse del bienestar social no es una variable que esté en su ecuación. Incluso, mira, Yuval Noah Harari dice que durante toda la historia de la humanidad la mayoría de la población ha sido totalmente irrelevante y solo durante la primera revolución industrial había que tener a los trabajadores formados y alimentados y saludables para que fueran a las máquinas, a las empresas a producir, pero por eso simplemente, no porque de pronto se preocuparan por la mayoría de la población porque tuviera formación y estuviera sana. Ahora, como ya el factor trabajo se está sustituyendo por el capital, volveremos a lo que él llama la irrelevancia, la useless class. Volvemos otra vez a esa población que a nadie le interesa, que es irrelevante. Y si tenemos esa visión de largo plazo que nos enseñan los historiadores, pues... Madre mía, qué futuro. Pues yo, como eres economista, yo no sé si te voy a poner en un brete, Carlos, porque creo que es una pregunta difícil de responder, pero ¿qué alternativa como país de modelo estratégico tenemos, más allá del turismo? Primero, a corto plazo, evidentemente, es la formación. Es la formación, pero además yo te diría que cada persona tiene que tomar una parte activa en la formación. Sí. Hay personas que todavía van a una clase, se sientan, toman apuntes, vomitan en un examen y le dan un título y se piensan que les ha servido de algo eso. Mira, y te voy a poner el ejemplo siguiendo con lo que hablábamos antes de inglés. Yo estudié inglés en el instituto y luego durante la carrera fui un par de años al Instituto Británico. Iba para tener la conciencia tranquila de que estaba estudiando. Entraba en una clase con 20 personas más, que si phrasal verbs, que si tal, que si cual, que si... Te daban un titulito, First Certificate, luego te vas a Londres e intentas hablar con alguien y no te enteras absolutamente de nada. Y dices, pero si llevo muchos años aquí estudiando... Aprender inglés así no sirve absolutamente de nada. Incluso recuerdo haber ido a algún estudio, dice una persona que llega a los 40 y durante toda la vida ha ido haciendo cursitos de este estilo, de ir sentándose en una mesa, tomando apuntes y teniendo la conciencia tranquila de que ha ido a una clase a estudiar inglés, le ponen un nivel de conversación con un cliente y vamos, o sea, no da la talla. Paco Martínez Soria. Sí. Hello, Spanish, typical y ya está para ella. Y pues, ¿qué hice yo? Yo dije, a ver, esto no sirve para nada. Cuando salieron, mira, te voy a explicar cómo aprendí el inglés que tengo ahora. Los años que fui al instituto, vale, te dan la base. Eso está bien, ir a unos cursos y tener una base gramática, pero luego es practicar. Series de televisión, películas, todas absolutamente en inglés. Los libros, salieron los libros de Harry Potter en España.
Y pensé, muy difíciles no serán porque es para un público juvenil. Pasaron dos cosas. Aprendí inglés leyéndome, me hice súper fan, me los he leído yo creo que 3 o 4 veces todos. Además, escuchaba los audiobooks. Mientras yo lo leía, escuchaba el audiobook. Y empecé con los 7 de Harry Potter, pasé a los de Dan Brown, todos los libros que a mí me gustaban, que me apasionaban, que en mi tiempo libre yo disfrutaba leyendo, los leía pero en inglés. Y además también el audiobook, y así veía cómo se escribía y cómo se pronunciaba. Esto es lo que me refiero, que cada trabajador tiene que tener una parte muy activa. Sentarse en una clase a tomar apuntes y que te den luego una notita no sirve absolutamente de nada. Tienes que aprender de verdad y para eso tienes que tener estrategias y ser muy proactivo. Entonces, ahora a medio plazo, para trabajar con cobots, tenemos que tomar esa proactividad nosotros a la hora de formarnos. Y luego, evidentemente, las instituciones también son las que se tienen que volcar, porque cuando hablamos de problemas estructurales, que puntualmente una persona sea proactiva, tenga creatividad y ella misma pueda salir, pues genial, perfecto, pero millones de personas no. Los miles y miles de trabajadores que van a ser despedidos de los bancos van a ser todos creativos, van a ser todos capaces de ser emprendedores, de montar un negocio que les permita sobrevivir, van a ser todos capaces de ir a Harvard a hacer un máster, a hacer los MOOCs online. No, eso hay que ser realista. Oye, Carlos, hablando de eso, perdona, que yo quiero preguntarte. Sí, venga, Perdona, que yo ya me he calentado y Carlos, prepara. Que la moda esta de la innovación que tenemos, que en el 2008 fue del emprendimiento con la marca personal y tal, yo creo que en España innovan de verdad 4 empresas, 4 por no decir 5. ¿Crees que habría que cambiar una regulación estatal para, a lo mejor, más americana, de lanzarse, luego regulamos, que no basar toda creatividad y toda innovación en normas y en silencios administrativos? Bueno, piensa que en Con estos perdón. momentos el país que va a liderar el desarrollo de inteligencia artificial es China. China tiene un modelo mezcla de capitalismo y de dictadura comunista, pero realmente está invirtiendo unas cantidades tan brutales. Mira, ayer vi un libro también que me lo quiero ¿Cuál? Recomienda. Kai Fu Lee. Sí, ese cuál es. Trabajaba, bueno, lo has leído ese libro, supongo que ya sabes cuál te estoy diciendo. Bueno, era uno de estos perfiles top, ha sido, me parece, jefe de desarrollo de inteligencia artificial en Google, ha trabajado en Apple, bueno, en las primeras empresas del mundo. Además, es chino. Entonces sabe lo que está pasando allí, lo que se está cociendo. Se ha puesto las pilas China y quiere ser el número 1 en desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial de aquí a 10, 20 años. Y está mezclando un sistema rarísimo, hasta ahora nunca concebido, de capitalismo pero comunismo, donde por un lado te imponen, pero por el otro lado te dan una libertad de mercado, te dan mucho dinero para que realmente, y fomentan cursos, crean universidades para que la gente se pueda formar. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver, mira, últimamente se está discutiendo mucho de que falta talento y la gente, los que trabajan, por ejemplo, de ingenieros informáticos, dicen, no falta talento, lo que falta son salarios. Exacto. Los salarios miserables. Entonces sube el salario y tendrás más talento. Sí. Pero en estos momentos aquí realmente son bastante bajos y la gente que es buena se va. Sí, tenemos el otro día precisamente de un artículo leía, ellos hablaban, que a mí es una palabra que a mí no me gusta nada, hablaban de la tasa de retención de talento. Yo no soporto la palabra retención, talento, pero hablaban de cómo los países eran capaces de evitar esa salida de talento. Y, por ejemplo, España estaba justo al final, o sea, en España, y además era un artículo, ya me acuerdo, un artículo de Otto Reus, publicado en El Confidencial, donde hablaba del tema y lo que planteaba era eso, faltan informáticos en España, y entonces sí, efectivamente, por un lado hablaba y decía que las universidades no tienen capacidad para absorber más matriculaciones, más alumnos, luego que también las tasas de abandono de estas carreras son importantes, pero luego está el tema de los salarios. Y claro, es que al final no puedes pretender, digamos, tener gente o que la gente no se vaya con esos salarios. Y entonces precisamente había un
una gráfica que ponía, creo recordar que Finlandia estaba arriba del todo, si no recuerdo mal, pero tampoco estoy muy segura, y España estaba justo al final de la tabla. O sea, y entonces en el artículo esta persona decía, o sea, formamos y luego formamos gente que está muy preparada y luego no somos capaces de conseguir que se queden, ya no en nuestras organizaciones, que se queden en el país. O sea, al final esta gente termina yéndose. Entonces, claro, sí, quizás somos un país que, digamos, que puede preparar muy bien al talento, pero el talento al final se termina marchando. Pero bueno, eso también tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo tan sumamente arcaico que tienen en muchas organizaciones, donde con ese enfoque que tú hablas, Carlos, donde al final pues la persona no deja de ser un recurso, deja de ser un coste y al final pues lo que quiero es minimizar mis costes. Eso significa bajar los salarios, pero claro, esa persona se termina marchando. Mira, me parece que fue ayer que ha salido una noticia que las empresas ahora por ley tendrán que publicar el salario antes de que una persona acuda a una entrevista. Sí, lo leí Hay también. una cosa que yo a veces explico si das una formación así o se lo explico a chicos jóvenes que van a entrar en el mercado laboral. ¿Por qué a una empresa le interesa tanto tu historial laboral? Y cuando se lo pregunto, claro, nadie lo sabe porque no tienen la experiencia. ¿Por qué les va a importar lo que yo he ganado durante los últimos años? Hay una razón muy concreta. Y tú cuando preguntas cuál es el nivel salarial, te dicen que no lo saben o que no está definido. Eso es falso. Claro que no, Cualquier eso se empresa sabe siempre. hace una previsión de costes. Entonces sabe las posiciones que tiene que cubrir y el salario que va a pagar. Si para un puesto tienen presupuestado 30.000 euros, tú les dices que has cobrado hasta ahora 20.000, pues dicen, mira, te vamos a ofrecer 22.000, ya son 2.000 más de los que tú tenías, pero nosotros nos ahorramos 7.000. Y con esto, esta estrategia hace que no seas un activo válido para la empresa, que seas un coste, que lo único que quieren es minimizarte, que están rascando, arañando, optimizar los costes de cualquier parte, incluso de un activo como tú. Te sientes simplemente que te están utilizando. Todo esto del talento también hay mucho postureo. Queremos talento, tenemos talento, pero queremos pagarle un sueldo 5 veces inferior a lo que le correspondería. Y cuando conoces estas estrategias te molestan bastante, que te pregunten tu historial laboral. De hecho, en Estados Unidos leí que hay 14 estados que lo quieren prohibir precisamente para evitar estas prácticas, para que las empresas se aprovechen de que has ganado poco, no te van a pagar lo que le correspondería a ese puesto, sino que te van a pagar un poquito más de lo anterior para que aceptes, pero menos de lo que correspondería. Yo publiqué esa noticia en LinkedIn y hubo una persona que me dijo algo así como, bueno, es que tenéis que poneros en el punto de vista de la empresa. Es que a la empresa eso de tener que publicar el salario de cara a un proceso de selección, pues hombre, es que no le va nada bien porque entonces su competencia puede saber en qué banda salarial o en qué rango se mueve. A ver, yo considero que ese no es precisamente el problema es lo que tú estás comentando, Carlos, que al final... Y luego ese tipo de personas son los que se leen libros de Netflix que hablan de la cultura de las no normas, de los salarios, de las vacaciones y de todo eso. Es que somos así. Sí, pero te sorprendes con que en un debate en LinkedIn te argumenten que no les parece nada bien que se publiquen los salarios. Le digo, pues yo no veo el problema por ningún sitio. Si ese es uno de los grandes problemas, que posiblemente hay gente que nunca se va a postular a tu puesto porque lo que estás ofreciendo es hasta insultante. ¿Y qué pasa? Pues que se lo dices al final del proceso de selección. Entonces, claro, esa persona ha invertido un tiempo que si hubiese sabido cuánto le pensabas pagar, ni se habría tomado la molestia de hacer la primera entrevista contigo, pero tú te lo callas, porque hay muchas empresas que se lo callan porque saben que lo que están pagando no es nada del otro mundo y con eso consiguen ir enganchándote a lo largo del proceso de selección. ¿Y cuándo te lo dicen? Al final. Y conozco varias experiencias en ese sentido, o sea, gente que no les han dicho el salario, que sí les han preguntado el salario al candidato y claro, si a ti no te dicen oye, pues es que nosotros tenemos un salario por debajo o lo que sea, no te dicen nada, tú entiendes que las pretensiones salariales que has planteado al principio es algo que entran dentro. Y luego te encuentras con que a medida que vas avanzando te dicen, sí, no, eres el candidato finalista, nos has gustado mucho, condiciones salariales, salario tanto, ya, pero es que yo te he dicho cuando tú me has preguntado
que mis condiciones salariales son tantos, ya, pero es que no podemos pagar más. ¿Y entonces? ¿Qué habéis hecho conmigo? ¿Habéis jugado? Es que además yo he oído a varios asesores de recursos humanos que te dicen que no preguntes el salario porque queda mal, te hace sentir, envites la percepción de que eres un vago. Que hablar de salario en las entrevistas laborales, un candidato, por Dios. Esto al final de todo del proceso, como que si tú fueras, por ejemplo, tú imagínate que eres reponedor en un supermercado, pues reponer en este supermercado o el otro, primero tienes que vivir la vinculación a esa empresa, el engagement, no sé qué, tienes que demostrar que realmente te has postulado a esa empresa porque es la empresa de tu vida. Que no pregunte el salario, pero ¿por qué trabajamos? ¿Por qué trabaja un profesional? Claro, Lo que claro. caracteriza un profesional de una materia es que cobra por su salario. Claro, Pero claro. te dicen que no lo preguntes porque queda mal. Como Sí, que sí, solo te preocupa el dinero en la vida. Pero Carlos, luego cuando llamas a alguien para una conferencia, lo primero que te preguntan es qué caché hay o qué presupuesto hay, ¿sabes? Esa diferencia que dices, ¿de qué vamos? Sí. Simplemente se aprovechan de que hay mucha oferta y cada vez se está sustituyendo más el factor trabajo por el factor capital. Entonces, claro, pues tiene la sartén por el mango. Y al final la gente tiene que acabar pues cogiendo trabajos pues con un salario infinitamente debajo del que cogería en situaciones normales. Y como saben que tienen la sartén por el mango, pues aprovechan. Efectivamente. David, ¿alguna pregunta más? Una pregunta más, una Venga. recomendación de un libro que Pero ya nos ha dado varios. Bueno, pero... Otro Mira, más. Te voy Venga. a recomendar el libro de ¿Ves? mi vida. El libro de mi vida. O sea, te puedo recomendar muchos. Este, por ejemplo, me está encantando. Lo estoy empezando a leer, pero de verdad me está encantando. El peligro precisamente de que los grandes gigantes tecnológicos asuman el papel de los estados y lleguemos a esa distopía. Además, estos libros realmente tienes que leerlos cuando van saliendo, porque al cabo de un año pueden estar obsoletos. Sí. Pero si quieres que te diga el libro aquel que más me ha impactado, es El elemento de Ken Robinson. Ah, sí. Ese es el libro que te ayuda un poco a encontrar cuál es tu pasión, qué es en lo que eres bueno, cuál es en aquella actividad donde fluyes, donde puedes pasar horas y horas y te retroalimentas de un estrés positivo, y es realmente cuando podrás conseguir logros. Cuando sales del trabajo, yo tengo compañeros, hay unos que son súper deportistas, hay otros que les gusta, hay una compañera que le gusta escribir novela. A mí me encanta leer este tipo de libros, leer artículos del MIT, de Harvard Business Review, pero me encanta, en mi tiempo libre me encanta hacerlo. Entonces, cuando descubres en lo que eres bueno, sí, además tiene que cuadrarse el círculo y tienes que encontrar un mercado que esté dispuesto también a pagar por eso que estás haciendo. Entonces, cuando consigues vivir un poco de lo que te apasiona. El elemento de Ken Robinson, para mí, bueno, de hecho la TED Talk de Ken Robinson, no sé si ya va por 60 millones de reproducciones, es la número 1 de todas las TED Talks. Sí. Era un número 1. Y ese libro es uno de esos libros transversales para cualquier persona que me ayuda un poco a centrarse, a definir qué me gusta, en qué puedo ser bueno, cuál es mi elemento. Porque claro, realmente alinear el trabajo con lo que te gusta es muy difícil. Por eso siempre decía yo que una cosa es el currículum académico y la experiencia laboral, y luego también es esa carrera paralela que tú tienes que llevar, esa proactividad que tienes que coger las riendas de tu vida y un poco potenciar esa parte que te gusta. Y aprender idiomas, vale, pero me voy a espabilar para que aprenda. No quiero autoengañarme diciendo que voy a una clase y simplemente me dan un titulito. Por eso decía la proactividad, y este libro lo que hace es ayudarte a encontrarlo. Y si quieres uno más técnico, pues el de Daniel Susskind, que está en inglés solamente, que se llama Un mundo sin trabajo, A World Without Work. Súper interesante, yo creo que es de lo mejorcito que he leído últimamente, y sobre todo, como te decía antes, estos libros, si dejas pasar un par de años, están obsoletos. Sí, es verdad. Realmente puede haber un cambio tecnológico tan brutal que digas, bueno, es que lo que me explicaba en ese momento ya no es aplicable. Pero en este momento, a World Without Work, de Daniel Susskind. Yo por mí ya vale. Pues recogemos las sugerencias. Yo coincido con lo del elemento. Me lo leí además me lo leí un verano. Y sí, yo coincido contigo. A mí también fue un libro que me gustó mucho. Pues Carlos, por nuestra parte nada más, no queremos entretenerte. Nos ha encantado hablar contigo. Pues yo, por mi parte, genial, vamos, es que hablar de estos temas para mí, como es tan natural, es lo que aprovecho para encontrar gente que le interesa para compartirlo,
O sea, encantadísimo pasar un rato así con vosotros. Y si mañana, Pues ahora estoy pensando a ver qué voy a publicar mañana, qué artículo interesante he leído hoy, y mañana a las 7:30, clac, post. vale, muy bien. Ahí estaremos. Ahí estaremos leyéndote, Carlos. Perfecto. Pues nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu visión sobre el futuro del trabajo, los robots, la automatización y bueno, todo lo que tiene que ver con cómo vamos a ir evolucionando. Y por nuestra parte nada más, David, despídete. Yo ha sido un auténtico placer escuchar a Carlos. Lo digo de verdad que tenemos que hacer intercambio de libros, ¿eh, Carlos? Eso Sí, te lo... es verdad, es verdad. Luego te enviaré una foto de mi mesilla de noche. Y de la mía, yo de la mía. Por si me desvelo una noche, está a punto de llegar al techo, pero no te Sí, sí. engaño, no te engaño. Eso es la mesilla. Si te enseño la librería que tengo ahí y a veces amontono por el suelo. Carlos, yo te voy a decir una cosa. En la FNAC de Zaragoza, yo soy el spin-off de la sección de management. Soy yo su spin-off. Con eso te digo todo. O sea que te mandaré una foto. Te conocen ya, ¿no? Los de la Sí, me FNAC. conocen ya. Los de la FNAC me conocen ya. Ahora voy por la casa del libro. Cada vez que deben Trabajo entrar por cerca la de Plaza puerta, ¿quién? Cataluña, la FNAC de Plaza Cataluña, exactamente me saludan cuando entro ya. Cada vez que te ven echándote una y dice, ay, madre mía, que ya está aquí de nuevo. Bueno, pues nada más, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, gracias a todos los que habéis estado al otro lado escuchándonos y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado o invitada. Pues oye, Carlos, un auténtico placer. A vosotros por haberme invitado. Muchísimas Venga, gracias. hasta Hasta luego. luego. ¿Esto? ¿Fuera? Vale, muy bien. Pues nada, Carlos, de verdad, que muchas gracias. No, de nada, sí, es que ya te he dicho, Ha estos temas a sido... mí me salen tan naturales que... Sí. Ha sido de verdad, bueno, pues un lujo, pues como siempre. Es que da gusto hablar con gente como tú que además que tiene las cosas tan claras. O sea, y que además sabe de lo que habla, que es lo que tú dices, que no es un tema de cuñadismo. Sí, te voy a contar una cosa que me pasa de gente que me envía mensajes que me dice, me encanta lo que dices, dice, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gustaría decir cosas que tú dices, pero yo no puedo, ¿Por porque qué? estoy en una empresa y, Claro, claro, sí, claro. no sé, igual yo qué sé, pero es que yo no voy contra ninguna empresa ni a favor de ninguna empresa, yo las Ya. analizo y, por ejemplo, yo no voy contra Amazon per se, simplemente que son noticias que salen en los mejores medios del mundo y las comparto. Pero claro, hay gente que me dice, ay, no, pero que tenemos tratos, la logística la tenemos externalizada, yo no podría, a mí me ha pasado, yo cuando trabajé en el grupo de telecomunicaciones Aguna, el entorno, el ambiente, a veces se podía cortar con un cuchillo, Sí, cuidado con lo que decías. Yo entiendo que la gente no tiene la libertad para expresarse hoy en día y compartir artículos de la prensa de la mejor del mundo. Pues a este nivel hay mucha gente que me lo dice. Me dice, me encanta lo que dices, pero yo no podría hacerlo. Yo, fíjate que puedo hacer lo que hago. Yo salí de ONO con el ERE. Y entonces es cuando me puse a preparar oposiciones por el maltrato que había sufrido en la empresa privada realmente. Yo lo que me ves aquí, tú imagínate en una empresa, cuando me gusta la tecnología, me hubiera encantado hacer una carrera profesional, pero está todo el pescado vendido. Ahora lo veo como con una ingenuidad diciendo, pues si no tenías nadie que tire de ti en la empresa, ¿qué vas a hacer? Da igual lo que trabajes, las horas que destines. Es imposible. Y es por eso que entré a hacer oposiciones y ahora aquí tengo la libertad de opinar de lo que quiera. A nadie le interesa. Es el único sitio dentro de lo malo y lo bueno que pueden tener las administraciones. Es que la libertad de expresión la tienes mega, súper, hiper garantizada. sí, sí. Fíjate una cosa que a mí, parecido a lo tuyo, me pasó, Carlos, cuando yo, antes de ser autónoma,